Vamos a esperar un minutito. Ya estamos, Pati, listos para poner un canto. Sí, Vamos a empezar, Pati, ponemos ok. ya un canto y vamos empezando adorando al Señor. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás, creaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sobre su gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sobre su gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Yo quiero construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Yo quiero construir
haremos su santuario para ti. Amén. Amén. Pues buenos días a los que se han ido integrando: Óscar, Jesús, José Manuel, Esther, Alex, ¿quién más? Rosalío, Álvaro, también a todos. Javier Díaz, qué gusto también, brother. Ya estamos por acá. Héctor Vázquez también, ¿no? Ya anda por aquí conectado. Bueno, pues gracias a Dios por esta semana. Pregunto si alguien tuviera alguna acción de gracias, algún testimonio por lo que Dios ha estado haciendo en esta semana entre nosotros, entre ustedes. Antes de que pasemos a escuchar a Alan Plasencia, que hoy nos pidió la oportunidad de compartir, pregunto si alguien quisiera compartirnos entonces una acción de gracias, un testimonio. Ok, Pues Esther. le doy muchísimas gracias a Dios por todo esto que ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, que después de sentirse muy mal, pues aquí está todavía, gracias a Dios, 3 operaciones después, pero en todo momento hemos visto la mano de Dios en sustento, en abrir puertas en los hospitales, en los exámenes que se tenía que hacer y que pues a veces en el seguro no se podía o no estaban a tiempo. Le doy muchísimas gracias a Dios por todo eso y porque, híjole, pues han sido ratos un poco difíciles, pero aquí estamos agradeciendo y bendiciendo el nombre de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Esther, y gracias a Dios por la vida de Adrián, que hoy está mucho mejor y que esperamos que muy pronto lo podamos tener para tomar un cafecito que tanto Primero nos Dios, gusta. así será. Así Primero será. Dios. Muy bien. ¿Alguien más, amados? ¿Alguien más que quiera que le demos gracias a Dios por este tiempo? Págale tu cosa al volumen que no me puedo hablar. Ya, pues yo nada más les quiero dar gracias a Dios primeramente porque nos permite despertar, darle la gloria, darle la honra, darle la gratitud por este día. Hoy ha sido un día, hemos estado tomando todos los días lectura de la Biblia, oración y alabar al Señor desde las 7 de la mañana, diariamente. Aleluya. Entonces es una bendición porque hay un complemento y eso es solamente parte de Dios. Nos sentimos bendecidos y muy cuidados por Dios. Así que tengan un hermoso día el día de hoy y perdón porque no nos habíamos conectado. También las actividades de la iglesia lo llegaron a impedir, pero no estamos lejanos y estamos aquí con ustedes. Les mando abrazos y apapachos a todos, por favor. Gracias a Dios, Lica, gracias a Dios. Muy bien, amados, pues como ya les habíamos comentado, les hemos estado preguntando si alguien quisiera compartirnos la palabra uno de estos martes. Y bueno, para hoy se ofreció nuestro hermano, el pastor Alan Plasencia, que hoy no tiene enchiladas al frente, pero pues, por lo menos cafecito, sí, por lo menos cafecito. Y pues vamos a escuchar, yo estoy seguro que Dios le ha dado una palabra y ha preparado nuestros corazones para escucharla. Yo te invito a que tomes tu Biblia, tu cuaderno, pluma o tu cel, pero tomes las notas que Dios te haga, te diga y te haga tomar para después estar reflexionando y por qué no compartirlas también. Pues Alan, adelante, el tiempo es tuyo, hermano. Pues muy buenos días a todos, qué gusto verlos. Hace tiempo que he estado batallando mucho para conectarme los martes a las reuniones, pero pues bendito Dios es porque ha habido abundante trabajo, entonces se me ha complicado estar con ustedes la mayoría de los martes, pero también hemos visto pues la bendición de Dios en la casa, en nuestras actividades. Y hoy me da mucho gusto poderlos ver a ustedes. Estoy aquí repasando, veo algunas caras de los que tienen prendida su camarita y veo algunos nombres. La verdad es que no recuerdo muy bien si con cada uno de ustedes en lo particular he tenido la oportunidad de cruzar alguna conversación más personal, pero con los que sí, pues siento mucha gratitud de tener amigos y hermanos en Cristo como ustedes, ¿verdad? Que me dan testimonio de lo que el Señor está haciendo y de lo que
de cómo el Señor preserva y persevera a su iglesia. Y justamente pensando en eso, en estas semanas, quise hoy compartir algo. El pastor Eliud siempre nos ha pedido que en este espacio, más que compartir una exposición teológica, algún tipo de sermón doctrinal, nos enfoquemos en compartir acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y me propuse hacer esto hoy, a la par de lo que, de yo comentarte algo de lo que estoy viendo, ¿no? Se ha estado hablando bastante en este espacio y yo creo que no nada más aquí, sino entre otros grupos de pastores, sobre lo que se ha venido estando, bueno, el mensaje que se está propagando a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión, de los medios de comunicación más fuertes, a través del cine, a través de incluso del arte, de la música, y pasa algo terrible, ¿no? Vemos cómo minorías, grupos a los que antes se les llamaba vulnerables, comenzaron pidiendo permiso, ¿verdad? Pidiendo que no se les odiara, que no se les rechazara, pero ahora están exigiendo que el gobierno, que la sociedad, que las familias y que incluso la iglesia se ponga de rodillas ante ellos. Y es lamentable ver que esto está ocurriendo en esos sectores y aún, y lo puedo decir entre comillas, aún en la iglesia. Y quisiera a la par de platicarte hoy un poquito de mi testimonio, decirte desde mi perspectiva como cristiano, y si tú lo quieres ver así, como un segmento, ¿verdad? Como un nicho de la generación o del rango de mi edad. ¿Cuál ha sido mi experiencia al ver personas que comenzaron a caminar en la fe a la par de mí o en el transcurso de mi caminar en Cristo, y cómo ellos en la actualidad han doblado sus rodillas ante esta nueva, y lo digo entre comillas, iglesia inquisidora, ¿no? Que se volvió este lobby progresista, esta cultura, este nuevo pensamiento acerca de ideologías de género, acerca de otras tantas cosas que ponen al hombre a cuestionarse sobre tanto y a sentirse responsable y hasta cierto punto culpable, ¿verdad? Del medio ambiente, de la vulnerabilidad de algunas minorías, a sentirse en deuda con tantas cosas y con tantos grupos, pero menos en deuda con Dios. Y a mí en lo personal me duele pensar en esto, me duele abrir el Facebook y empezar a ver las publicaciones de personas que antes caminaron conmigo, junto a mí o delante de mí en el evangelio, y que hoy están con sus rodillas dobladas ante estos grupos, ante esta ideología. Y antes de que oremos por este tiempo, me gustaría que me acompañes en tu Biblia, porque creo que este sentir que yo tengo y que sé que tú tienes, lo tuvo alguien que nos antecedió, ¿no? Entonces acompáñame abriendo tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en donde el apóstol Pablo, y creo que
más de alguno de ustedes sabrá bien que el enfoque de esta epístola del apóstol Pablo es una llamada de atención fuerte hacia esta iglesia que, apartándose de la verdad del evangelio que les fue enseñada por Pablo, comenzaron a escuchar a otros maestros que venían con otras doctrinas. Y Pablo les dice esto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque Pablo en esta carta va a empezar a hablar como poniéndose en el mismo plan, ¿verdad? Que estos falsos maestros que comenzaban a apartar el corazón de la iglesia en Corinto, no de Pablo, sino de la verdad del evangelio. Y dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Y desde esta pequeña porción ya nos podemos dar cuenta de ese sentimiento que alberga el corazón de Pablo, de esa frustración, puesto que Pablo es claro que no quiere a esta porción de la iglesia o a este grupo para sí, sino que sabe y tiene una gran responsabilidad, puesto que dice: os he desposado con un solo esposo, ¿verdad? Pablo figura aquí como un padrino, ¿no? Que tiene que cuidar que la novia no ande de infiel. Y este sentimiento que alberga Pablo y que va a hacer un despliegue de ese celo que está mencionando, no sé si la comparación sea correcta, pero a mí me causa esto: ver a mis amigos, ver a mis hermanos, ver a los que caminaron, como te dije, delante de mí, ahora doblando sus rodillas ante estas mentiras. Entonces, antes de continuar en lo que hoy te quiero compartir, vamos a orar. Te voy a pedir que me acompañes en este tiempo a orar y te agradezco mucho que estés aquí conmigo esta mañana. Pero Padre Santo, te doy gracias porque sé que es por tu gracia, misericordia y amor, Señor, que hoy puedo estar reunido de manera virtual con mis hermanos, con mis amigos, Señor, con mis colegas, en este tiempo, y puedo compartir, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, de lo que tú me has mostrado, que me has regalado, Señor. Te pido, Padre, que cada una de las palabras que hoy yo comparta, Señor, vengan de ti, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir, Señor, una exhortación, pero también ánimo, fortaleza y una dirección, Señor. Que podamos recobrar el ánimo, Señor, y que nuestra fe, Señor, sea efectiva en el caminar, Señor. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros un fruto abundante, Señor, que te glorifique. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por la oportunidad que tú me das de presentar tu palabra y de dar el testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando leo esto y te estoy platicando, no es algo que pasó en estas semanas nada más, no es algo que te gusta. Yo tengo alrededor de 14 años de que comencé a asistir a una iglesia. Y a lo largo de ese tiempo, en diferentes áreas de servicio que estuve, ¿verdad? En la música, otras veces con jóvenes, otras veces sencillamente aprendiendo, ¿verdad? Estudiando en el instituto. Y en todos estos años que yo caminaba, te podría decir
en el cristianismo, porque en mi experiencia no comencé caminando con Cristo, ¿no? Sino comencé caminando en el cristianismo, porque y en ese caminar fue cuando conocí al Señor, ¿verdad? Y no te sé decir claramente en qué momento pasó algo así, pero en todos esos años conocí muchas personas a las cuales yo llegué a admirar, o pasé tiempo con estas personas y yo veía su fe en el Señor y me parecía una fe genuina, me parecía una fe fiel al Señor. Y sabes, te voy a platicar un poco en qué condición llegué yo en aquellos años al Señor. Cuando me preguntan acerca de mi testimonio, me dicen, pues es que ¿cuál es tu testimonio, no? De cristiano. Y normalmente hay como un estándar, ¿no? De pues bueno, yo vivía de esta manera y vino el Señor y me rescató de esta manera de vivir y ya, ¿no? Y a mí como que me cuesta trabajo esa parte, decir como un detalle, porque no creo que, o no siento yo, que el Señor me haya rescatado como que de un pecado en específico, ¿sabes? Pero hay una descripción muy clara de lo que me pasó a mí, y quiero compartírtelo para que, si no lo sabías, y probablemente no lo sabes, sepas cuál es mi testimonio, porque es este. Es exactamente lo que está escrito en el Salmo 107. Y sabes, esto que te voy a leer, no me lo encontré hace años, ¿no? Hace 14 años, no. Yo justamente hace algún tiempo, no mucho, no más de un año y medio, estaba yo pensando en esto y decía, Señor, ¿cuál es mi testimonio? O sea, ¿qué es lo que tú hiciste conmigo? Porque ni siquiera tengo claro. Hay gente, yo conozco gente que te dice, el día 27 de julio de 1980, vinieron y predicaron, recibí a Cristo y cambió mi manera de vivir, ¿no? Y wow, ¿no? Yo escucho un testimonio así y digo, qué padre, ¿no? Qué bonito detalle tener eso. Pero no recuerdo mi vida de esa manera. Acompáñame en el Salmo 107, versículo 17, dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Y si hay alguien, si hay un Alan antes de Cristo del cual yo te puedo hablar, es un Alan insensato y afligido. ¿Ok? A causa del camino de mi propia rebelión. Si tú le preguntas a mi mamá o a mi papá, te van a decir, no, él era un niño bien obediente, ¿no? Era un niño así como bien noble. Pero la verdad es que yo era de esos niños que te dicen, sí, que no hablan mucho, pero que hacen lo que se les da su regalada gana. ¿No? Como dicen, por debajo de la mesa, bajita la mano. Y acostumbrarme a vivir haciendo mi propia voluntad me llevó a volverme una persona insensata, una persona malvada. Y cuando leo el versículo 18, en el que dice que su alma abominó todo alimento, yo lo relaciono en dos maneras, ¿no?
hay un momento en la vida en la que te llenas de tantos malos hábitos, incluso adicciones o vicios, que tu mente ya ni siquiera se enfoca en lo básico, en lo que es necesario para vivir, sino que estás únicamente persiguiendo esa adicción. ¿Ok? Y tu vida se vuelve tan miserable que estás en ese estado, en una línea tan delgada entre la vida y la muerte, justo como lo describe aquí. Ahora, ¿hay alguna virtud de la cual yo te pueda hablar antes de Cristo? No. Y si la hubo, la verdad es que no me acuerdo, porque todo lo que recuerdo antes de haber comenzado a conocer al Señor es miseria en mi vida. Es sentirme en esa línea delgada entre malvivir y mejor morir. En que la vida ya no me sabía absolutamente a nada. Pero hubo un momento en el que alguien se atrevió a traerme la palabra de Dios, a traerme el evangelio. Y yo en mi ignorancia hice esto, sin saber mucho, clamé al Señor y Él me libró de esa aflicción, de esa miseria. Y a través de su palabra, de una manera progresiva, me comenzó a sanar y a librarme de esa ruina en la que yo estaba viviendo. Y muchos de los que me conocen de años sabrán que era tal mi ruina que aún estando en Cristo y tratando de caminar en justicia, las consecuencias de mi maldad me seguían persiguiendo y acosando. ¿No? Y yo recuerdo haber caminado o comenzado a caminar en la palabra en un lugar muy pequeño, en una iglesia muy sencilla, en la que lamentablemente el pastor tenía un buen testimonio, pero su familia no lo tenía. Entonces esto es como extraño. Sin embargo, hay algo que a mí me quedó muy claro en ese lugar. Y era que la iglesia no era un club de entretenimiento, no era un club social, no era un lugar. Y ese pastor con el que yo comencé a caminar siempre me dijo que ahí no iba a encontrar otra cosa que no fuera la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo mucho un versículo que está en la primera carta a los Corintios, ¿no? Y es justo donde estamos ahorita en estas cartas a esta iglesia que se apartaba de la verdad del evangelio. La primera carta a Corintios capítulo 2, versículo 2, me parece. Si gustas, acompáñame ahí. Habla el apóstol Pablo, ¿no? Y dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y eso fue lo que me mostraron, ¿no? Y a lo largo de mi caminar en Cristo, he encontrado una sola cosa en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro que Dios me ha concedido la oportunidad de estudiar, ¿verdad? De leer, de meditar o de enseñar, he encontrado una sola cosa. A Cristo, a Jesús el Cristo y a este crucificado. Y dices, bueno, pero en Génesis no viene y
Sí. ¿Por qué? Porque a Jesús el Cristo ya está crucificado, lo que representa para nosotros y lo que toda la escritura ha encontrado es que ciertamente Dios es justo, misericordioso y bueno, y nosotros somos pecadores que constantemente se apartan de la verdad. Y eso es lo que yo he encontrado en la palabra. Y en esos 14 años caminando, me he dado cuenta de que a muchas personas la predicación de este evangelio les parece difícil, áspera, insípida, y es más fácil entonces escuchar a estos otros maestros, a los que Pablo llama en la segunda carta, en lo que estábamos leyendo hace rato, superapóstoles. Y es triste ver para mí que el mundo se convirtió en lo que yo en mi ignorancia, antes de conocer la excelencia de Cristo, consideraba algo bueno. A veces platicando con mi esposa le he dicho, me da miedo ver el mundo y en lo que se ha convertido, porque cuando yo era niño, todas las cosas que yo me imaginaba que deberían de ser o deberían de funcionar, ahora están pasando, se han hecho una realidad y ahora me asusta en lo que el mundo se convirtió. Y me dice mi esposa, es que tenías esas ideas porque ya desde aquellos años los medios de comunicación estaban programando a las personas para recibir un mundo así, ¿no? Y pero yo recuerdo que me hacían bullying por pensar esto, ¿no? Por pensar que nosotros éramos los culpables del medio ambiente, por pensar que deberíamos de amar tanto a las mascotas como si fueran nuestros propios hijos, ¿no? O sea, por pensar que las personas que tenían una preferencia sexual distinta deberían de ser, pues no sé, aceptadas en cualquier lado. O sea, yo tenía como que esta clase de pensamientos cuando era un adolescente, ¿no? Cuando desconocía de Cristo y hablaba de estos temas con mis amigos y me acuerdo que me decían que yo estaba mal, ¿no? Que estaba loco. Y todas estas ideas que ahora tú puedes ver que yo tenía de muy joven, ahora son una realidad y me asusta verlas y me asusta más verlas como diluyen el mensaje de verdad del evangelio. Como ahora muchas iglesias en un afán de mantener a las personas dentro de las congregaciones evitan ciertos temas. Como en algunos lugares hay persecución por predicar fielmente el testimonio de la palabra que nosotros hemos recibido. Y retomando lo que estábamos leyendo en 2 de Corintios, dice Pablo, ¿no? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo me preguntaba, ¿no? En estas semanas, Señor, nunca fui el más inteligente ni el más responsable en el instituto bíblico. Nunca fui el mejor músico de la alabanza, mucho menos cantante. Nunca fui el mejor expositor, Señor. Y caminé por tantos años sin saber si era cristiano o no. A veces me sentía simpatizante, a veces me sentía como que no encajaba. Pero me has preservado hasta este momento, Señor. Entre tanto he visto a otros caer ante los engaños, a los otros ceder a la dilución del evangelio, a caer como está escrito en Jeremías,
en su propia imaginación. ¿Cómo es que me has preservado hasta acá? ¿Cómo es que cuando vinieron otros, como dice aquí en el versículo 4, predicando otro Jesús, ¿verdad? Y lo recibieron aquellos y otro evangelio y lo toleraron? ¿Cómo es que tú me preservaste, Señor? ¿Cómo es que no fui engañado? Y solo concluyo una cosa, que esa fidelidad a Cristo, esa sincera fidelidad a Cristo, me fue dada por gracia. Esas palabras quizás ásperas que recibí cuando recibí el evangelio, que me ofendieron, que cuestionaron todas mis creencias, pero también mostraron la verdad de mi naturaleza y me mostraron a ese Dios benigno, lleno de gracia y amoroso, que perdonaba mis pecados, que murió en la cruz, no por mí, que murió en la cruz por mi pecado, por una deuda tan grande como la mía. Hicieron en mi vida, produjeron una fe genuina, una fe sencilla, que es lo único que realmente necesitamos como cristianos para mantenernos caminando en justicia, para mantenernos saciados única y exclusivamente en su verdad y no en fantasías, no en fábulas. No quiero extenderme mucho más, así que quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 9, ¿no? Porque así como este sentimiento, este celo por la gente de mi iglesia, este celo por mis hermanos, este celo porque se mantenga la verdad, o porque se mantenga el evangelio puro y fiel, me precedió con Pablo, y a Pablo lo precedía, ¿no? Jeremías. Dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Capítulo 8, versículo 18 del libro del profeta Jeremías. En el versículo 21 dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Más adelante dice, capítulo 9, versículo 3, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Y va a comenzar, ¿no? Aquí a decir la palabra engaño, falacia, calumnia, engaño. Ninguno habla verdad, mentira, engaño. Y en el versículo 6, su morada está en medio del engaño. Y es justo la realidad que estamos viviendo hoy como sociedad, viviendo en la mentira, viviendo en la incongruencia. Y si permitimos que esto entre a la iglesia, si permitimos que esto se siga adueñando de nuestros televisores, de nuestra música, de nuestro radio, de nuestras escuelas, si no cuidamos de nuestra familia, de nuestros hermanos, de tantas mentiras, vamos a ver qué pasa esto, ¿no? En el versículo 13 de este mismo capítulo dice, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de sus corazones y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Veo a mi generación y me da tristeza.
que se conformaron a ese mundo que nos están entregando, a ese sincretismo, y se apartaron de la verdad del evangelio. Pero me horroriza ver lo que la siguiente generación va a recibir. Y yo le pregunto a los que tienen hijos como yo, ¿no? Hijos pequeños, ¿hasta cuándo vamos a permitir que todo esto se apodere de nuestros hogares? ¿Hasta cuándo vamos a poner un alto y aceptar el ser vistos como bichos raros, ¿verdad? El ser menospreciados a causa de nuestra fe. Mas tengo un consuelo en esto. Y para finalizar, te comparto el consuelo que yo tengo, que está en Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Decía el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de Corinto, yo me propuse no venir a ustedes con palabrería, ¿no? Con palabras excelentes o con sabiduría, porque no quiero que el evangelio que ustedes reciban sea por persuasión humana, ¿no? De palabras humanas, sino que su fe esté basada en el poder de Dios. Y si hay algo por lo que yo le agradezco a mi Señor, es porque la fe que hoy tengo fue fundada, cimentada en su poder, no en persuasión, no en sabiduría de hombres, sino en su poder, porque de no haber sido así, yo no estaría el día de hoy aquí compartiendo contigo esto. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué difícil, ¿no? Es a veces ser ese remanente tan pequeño, tan criticado. A veces hasta ya nos llaman religiosos, ¿no? Por tratar de perseverar en la palabra, en lo que dice el Señor. Qué difícil es ver que solo son unos pocos los que perseveran en la verdad del evangelio, y qué duro es quizás sentirnos a veces frustrados por no tener una participación más fuerte, más activa políticamente hablando. Veo a muchos hermanos en la fe haciendo una lucha social, ¿no? Pero no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque está pasando lo que tenía que pasar. Sin embargo, hay un consuelo en esto, en que esta iglesia, a la cual el Señor no tiene ninguna exhortación, sino solo un elogio, dice, reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Aunque suene áspero, ¿no? Aunque no encuentre yo otra cosa en la escritura, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado. Y te puedo decir que encuentro verdadero consuelo en saber que el Señor
conoce nuestro corazón, conoce si nuestra fe es genuina, si tenemos una sincera fidelidad por Cristo. Y no necesitamos ser muy llamativos, no necesitamos estar muy vistosos, no necesitamos encontrar la manera de llamar la atención, de ser más amigables, de producir un mensaje del evangelio que sea más digerible. No tenemos esa necesidad, puesto que nosotros mismos hemos sido llamados con el privilegio de anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un comentarista bíblico decía que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, históricamente representaba a la iglesia misionera, a la iglesia que iba a llevar las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Creo, y te lo digo con mi sincera opinión, necesitamos fortalecer nuestros hogares en la palabra de verdad y necesitamos seguir anunciando el evangelio, seguir diciéndole a las personas que ciertamente somos pecadores, mas Cristo murió por nuestros pecados y solamente en Él podemos encontrar reconciliación con Dios. Bueno, pues eso es todo lo que voy a compartir esta mañana. Me gustaría orar para finalizar. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir esto con mis hermanos. Señor, yo te ruego que haya sido de edificación, Señor, que haya traído consuelo y dirección, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la fe que tú me has concedido, Señor. Sé que no es un don que venga de mí, sino tuyo, Señor. Al igual que mis hermanos, yo te ruego, Padre, que cada uno de los que están aquí, Señor, pueda perseverar, Señor, en la fe. Que cada uno de los que están aquí escuchando y compartiendo este espacio, Señor, puedan tener una experiencia, Señor, genuina contigo. Que ninguno de nosotros, Señor, se nos llegue a meter, Señor, alguna idea en la cabeza, alguna idea engañosa que nos haga, Señor, a perder el rumbo correcto que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, cada uno de los hogares que son representados por ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Cristo. Amén. Pues muy bien, hermanos. Primero, Alan, muchas gracias por la palabra. Que el Señor bendiga tu vida y tu casa también. Segundo, si alguno quiere hacer algún comentario sobre lo que Alan nos ha compartido el día de hoy, por favor, como siempre, abra su micrófono y nos escuchamos para bendecirnos unos a otros también. Sí, buenos días a todos. Mire, el otro día mi hijo me escribió un WhatsApp diciendo o mostrando su inconformidad con una película de Disney últimamente, el nuevo de Buzz Lightyear, que hay un beso entre dos mujeres. Y es la primera vez que Disney hace eso y van a haber más, creo. Y él como padre de 3 hijos y con el cuarto en camino, pues esto le molesta mucho y creo que es lo que estás diciendo, Alan, que esto está penetrando nuestros hogares a través de Disney, por favor. Pero hoy en la mañana hablé con él y él logró que los hijos se sentaran con él para ver las 3 películas de las Crónicas de Narnia, que pues obviamente por C.S. Lewis, ¿verdad? Una alegoría cristiana. Y cuando dice al final Aslan que en tu mundo tengo otro nombre, mi hijo volteó a la mayor y dijo, ¿tú sabes a quién se refiere? Y ella dice, sí, a Jesús. Entonces, en medio de este mundo en que hasta Disney
está promoviendo esta filosofía que tú hablas. Hay rayos de luz, ¿verdad? Donde todavía podemos ministrar a nuestros pequeños. Y de veras, somos como la minoría perseguida ahora. Ya somos la resistencia, pues. Y creo que debemos captar esa imagen del Che, ¿verdad? El Che, todo el mundo le fascina el Che. Pero lo que tenemos que hacer es agarrar ese tipo de no sé, imagen, emoción acerca del Che, pero Jesús es el verdadero Che. Che es un revolucionario contra el capitalismo, la sociedad, pero Jesús es el revolucionario contra este sistema que se está volviendo cada vez más del diablo. Entonces, ya somos la resistencia, tenemos el gran revolucionario Jesús que va adelante. Tenemos que volver a captar ese fervor, esa imagen, esa sensación. ¿Puedo hablar Gracias, yo? Jaime. Muchas gracias. Yo creo que hay un problema que no hemos entendido. La iglesia siempre ha sido contracultura. Jesús fue contracultura de su propio pueblo. Aunque estaba enseñando la palabra de Dios, ya se había hecho una cultura. La palabra cultura viene de la raíz de cultivar. Ya se había cultivado una enseñanza diferente por los fariseos, por los maestros de la ley, por los que estaban ahí en el tiempo del maestro de Gamaliel, creo que era Mahaliel, y este otro hombre. Bueno, no quiero llevar a esos términos, pero la iglesia siempre debe de estar en contracultura. ¿En qué sentido? En que no podemos adaptarnos a este mundo, no podemos vivir como vive este mundo. Si así fuera, entonces creo que los que estamos equivocados somos nosotros. Tenemos que aprender a mostrar que no estamos conforme como viven, pero no nos vamos a quedar solamente con mirar, sino con actuar. Muchas veces he platicado con gente que sí es necesario mostrar nuestros valores, nuestros principios, pero inculcándolo a nuestras gentes, en nuestras familias. ¿Cómo vamos a bombardear un mundo donde no tenemos convicciones, no tenemos el ser, el tener la identidad? Pues a lo mejor es mucho cristiano que no ha vivido una verdadera relación con Dios y por eso no puede mostrarse correctamente. Pero nosotros tenemos que influenciar a los demás, no ser influenciados por los demás. Y ese es el conflicto que hay hoy en día en muchos cristianos. Queremos sentirnos como aceptados, dejándonos llevar por la influencia del mundo, cuando debemos de empezar a hacer al revés. Algunas veces, con esto quiero concluir, cuando yo era niño, nosotros íbamos a la iglesia y cuando sabían que éramos cristianos, éramos extraños para la escuela, éramos extraños para la sociedad. De hecho, los que tenemos más de 50 años en el Evangelio, sabemos que éramos los protestantes, ¿no? No éramos, cristiano como la hermana Yuri, no, éramos los diferentes a los demás. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, en todo, en esa integridad. Entonces, yo pienso que el mensaje de hoy es, no tengamos miedo de lo que vamos a ver, pero no caigamos en el juego de decir que porque ya las cosas son así, vamos a seguir haciéndolo igual que los demás. Esa es mi aportación. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Salvador Gálvez, ¿habías abierto tu micrófono? Sí, pastor, buenos días. Agradezco la palabra del día de hoy y estoy de acuerdo con lo que menciona el pastor Héctor, que estamos en contracultura. Venía a mi mente ahorita que compartía el pastor Plasencia este pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no me refiero a la gente de afuera, ellos aman al mundo. Pero a veces en nuestra juventud, en nuestras iglesias, minimizan las cosas que para nosotros no son correctas, no la ven tan mal. Te voy a poner un ejemplo. Estaba yo predicando hace poco
hace poco en la iglesia acerca de contracultura y mencioné como un ejemplo la película de Buzz Lightyear, ¿no? En la escena del beso, que de alguna manera adoctrinan a la mente de los jóvenes y de los niños y que nosotros debemos de seguir la corriente de Dios, los valores de Dios, no la corriente del mundo. Pero algunos jóvenes, un joven en especial en la iglesia comentó, dijo, no, pastor, pues no tiene nada de malo. O sea, es una escena que pasan unos segunditos y ya. Y además comiendo palomitas no te das cuenta. A veces minimizamos lo que sucede como algo tan insignificante cuando la realidad no lo es. Creo que el exhorto es seguir la verdad como Pablo exhortaba a la iglesia, ¿no? Y en Gálatas, donde dice, ¿quién te persuadió de seguir otro evangelio, no? A veces esos comentarios me llevan a pensar a tener un evangelio muy cómodo, muy light, que no ve las cosas del mundo como esa corriente que afecta a nuestros jóvenes. Sabemos que es inevitable, sabemos que la maldad se multiplica, pero la Biblia dice que la gracia sobreabunda y para eso estamos nosotros, para seguir el evangelio, seguir la verdad y seguir nuestros principios espirituales. Era el comentario, pastor, nada más. Gracias por todos y bonito día. Muy bien, amado, muy bien. Bien, yo quiero dar parte de testimonio de todo esto. Estoy leyendo, estoy viendo, perdón, una serie en una aplicación que contratamos que se llama Reino Media y hay una parte en la que se llama Transformados. Y casualmente en la semana pasada Sofía se fue a un campamento para chicos, adolescentes, desde los 11 años hasta los 17 más o menos. Entonces era un grupo de muy, muy, muy jovencitos los chicos. El día que yo fui a recoger a Sofía, me llevé una sorpresa súper agradable, súper bendecida, porque a Sofía no le había tocado tener un campamento para adolescentes, solamente había ido de niños. Entonces, el hecho de ahora escuchar en testimonio de todo lo que mi hija recibió de la palabra de Dios, me encantó porque la base de este campamento fue precisamente Romanos 12, 1 y 2, ya los conocemos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que es un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderé a conocer la voluntad de Dios para ustedes, etcétera. Miren, a lo que me quiero enfocar en este punto es cuando tú escuchas que una hija tuya ha podido ser transformada en un lugar en el que tal vez tú ni siquiera tuviste que intervenir más que en oración, porque yo no me cansé de orar para que Sofía fuera tocada y transformada en este campamento, lo corroboro con esta otra serie que estoy viendo que fue a la par. Y por último, vamos a una plática muy fuerte que nos invitaron a los cristianos para escuchar lo que es la generación trans, los niños trans. De verdad estamos siendo súper bombardeados, los niños están siendo adoctrinados de una forma sin clemencia, y los padres los dejan desarmados al estar sus padres ocupados por dar un mundo material a sus hijos de beneficios en los que juran ellos que es por quienes trabajan y son de los últimos a los que contemplan realmente. Entonces llegan tan cansados, se olvidan de una administración, de una adoración, de una búsqueda de Dios. Y yo de verdad me siento muy comprometida ahorita. Ha habido un fuego en mi corazón de estar hablando con los jóvenes de la iglesia, adolescentes de la iglesia, el que no se pueden escapar. Necesitamos estar adorando a Dios, buscar a Dios con un corazón de verdad genuino en el que no tengamos oídos permisivos, ni ojos permisivos, ni boca permisiva, porque entonces esto trae una contaminación. Y de qué manera estamos adorando y alabando a Dios y buscando a Dios cuando haces unas cosas que no le agradan. Entonces, ¿está lo que estás haciendo para transformar realmente tu vida o no? Entonces, yo me siento bendecida hoy en la enseñanza. Alan, muchas gracias por compartir, porque entonces corroboro también que es parte de lo que yo estoy escuchando de Dios, ¿no? El no podernos amoldar y seguir un camino recto en el que lo podamos encontrar a Él. Muchas gracias por compartir y sigamos orando por esta juventud y esta sociedad que está siendo tan atacada. Denis, más que nada, recordar que hace unas semanas comentaste algo importante, Lud, en cuanto a lo que es el humanismo. Y creo que es una lucha que se dio desde el Génesis. Es una lucha que nos va mostrando cuál va a ser el comportamiento de lo que Dios nos va dando, de lo que Dios nos va alumbrando, lo que Dios nos va enseñando en su palabra, en el contexto, y ver lo que el mundo va a ir fraguando a través de Satanás y de todas esas ideas. Y que es algo que siempre vamos a estar luchando como iglesia.
Recordemos que como iglesia somos la iglesia protestante, somos la iglesia que tenemos que protestar, que tenemos que levantarnos en contra de muchas ideas, de muchas filosofías, pensamientos, a las cuales Dios llamó que cualquier pensamiento, cualquier filosofía que se levante en contra de Jesucristo, lo llevemos a sus pies. Y creo que es algo que como iglesia hemos dejado de hacer, de prepararnos para poder contestar, para poder levantar esa voz de protesta en contra de esas ideas y filosofías que son muy, muy sutiles y que van entrando, como decían ustedes, en una caricatura, en una película de Walt Disney u otras más, que van entrando y que debemos tener los argumentos como iglesia y como padres, como abuelos, de poder presentar ese argumento ante la sociedad, ante nuestros hijos y a nuestra familia. De veras que hoy Dios nos da esa oportunidad de que la mies es mucha, de poder estar compartiendo la verdad de Dios y decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Porque lo que el mundo hoy hace, y lo dice también la palabra, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces creo que es un buen punto de partida que tenemos para mostrar al mundo que somos columna y baluarte de la verdad y que tenemos que irnos en contra de todas esas herejías. Y hermano, ¿qué nos va a costar esto? Pues que la iglesia, que Jesucristo fue crucificado. Y si Jesús fue crucificado, hermano, ¿qué nos puede suceder hoy a nosotros? Persecución o otras cosas que ya están aquí ya no están aquí a la vuelta de la puerta de nuestras vidas y que tenemos que hacerlo. Nos cueste lo que nos cueste, aún por nuestra propia familia podemos ser entregados, no importa, tenemos que hablar la verdad de Dios y mientras hay un suspiro de vida en nosotros, tenemos que hablar del Evangelio de Cristo. Y nomás hacer una pequeña puntualización, para estar, no para debatir, sino para pensarlo. El hecho de que tengamos muy en cuenta que Dios nos llamó a ser sus hijos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no somos pecadores. Caemos en pecado, ciertamente, pero Dios nos llamó para ser hijos de Dios y para mostrar esa verdad de Dios precisamente, y no pensar que somos pecadores, sino somos hijos de Dios y tenemos que cambiar esa parte de nuestra vida también. Y que caemos, que somos falibles totalmente, pero que Dios nos llamó a ser practicantes de la verdad. Gracias, Eliud. De nada, Javier, gracias a ti, gracias por la aportación. Amados, ya el tiempo nos ha comido y por eso es que yo les pido cuando comparten que se ciñan a los 30 minutos, porque después viene un tiempo en el que varios quieren participar, ¿no? Y pues queremos darles el tiempo a todos. Le voy a pedir a Ruth y a Jaime que sean breves, nada más en lo que nos vayan a comentar. Por favor, Sote. Ruth primero. Sí, bueno, era el versículo que estaba comentando, que puse ahí en el chat. Dice que por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Sí, quizás nos vean, nos menosprecien y a lo mejor siempre nos van a menospreciar, aunque haya quien nos aprecie, pero Dios nos puso ahí para bendecir nuestro entorno y era nada más eso, comentar que aunque estemos así como en mal, o la gente nos vea mal o nos menosprecie, estamos bendiciendo y enriqueciendo nuestro entorno porque tenemos las riquezas del reino, nada más. Enriqueciendo el entorno, qué rico, Ruth, no manches, o sea, ya, no hay más que decir, qué barbaridad. 3 cosas, los amo pastores a todos, felicidad. 2, otra, Alan, qué gusto escucharte. Y 3, pues yo sé que todos y cada uno de nosotros en diferentes plataformas y desde nuestro entorno estamos haciendo la contracultura. Les pido nada más sus oraciones, porque vamos con esta nueva generación de jóvenes tratando de hacer algo, queriendo impulsarlos. No provocando, sino testificando santidad e invitando a otros a ser santos. Entonces, llévenos en sus oraciones, vamos de camp, y hay otras cosas ahí en la mesa que queremos hacer. Algunas las podremos hacer, otras no, pero no dejaremos de intentar darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Los amamos. Gracias, Jaime, también. Pues, Alan, muchísimas gracias. Yo me quedo muy bendecido por el tema.
pero mucho más, honestamente, por tu testimonio. Hay cosas que yo no sabía, pero esa autodescripción con el salmo que nos leíste me deja claro, pero además bien impresionado de cómo Dios te ha dejado ver quién fuiste y con lo que nos compartes después, quién eres. Esa pasión por que no se pierda la palabra, porque no se pierda la veracidad, la pureza en la palabra, ¿no? Y bueno, me parece escuchar en tus palabras a mi pastor hace 50 años, hablando de la sana doctrina, ¿no? Y jalándonos las orejas por insanos doctrinalmente, claro está, ¿verdad? Pero te agradezco, de verdad termino muy bendecido. Y el tema tiene mucho que dar. Miren, yo les recomiendo a todos, si pueden y quieren, léanse este librito. No sé si se ve, yo lo veo al revés, pero no sé si ustedes lo ven bien. ¿Sí? Ok. Se ve Dice, bien, nada más. Nadie nace en un cuerpo equivocado. No es un libro de cristianos, es un libro de unos psiquiatras y de un sociólogo, pero es muy buen libro. Y como este les puedo recomendar unos 10 o 15 textos que pudieran aportarles sobre el tema, desde perspectivas sociológicas, antropológicas, psicológicas, teológicas, claro está. Hay 2 o 3 libros excelentes. Y también de derechos, ¿no? Porque es un tema que hemos venido tratando ya profesionalmente con algunos amigos. Pero lo cierto es, y con esto termino, que este llamado que Dios nos hace a través de Alan, de no dejar de predicar el evangelio, es el punto central de nuestra vida. El dualismo que nos queda en esta vida cristiana es o nos peleamos contra lo que está mal, que algunos así lo ven, o nos dedicamos a hacer lo que Dios nos dijo, que en este caso, permítanme decirlo así, hacer lo bueno, ¿no? Y que Dios haga su obra en el mundo. Yo no puedo dejar de lado considerar que fuimos llamados a amar a nuestros prójimos, tengan las preferencias, ideas, ideologías o condiciones que sean. No podemos dejar de amar al prójimo, inclusive a los que nos odian, nuestros enemigos, porque ese es el segundo y más grande de todos los mandamientos. Y por causa del amor a Dios, por causa del amor a nuestro prójimo, obvio, termino con lo que Alan nos decía, prediquemos el evangelio, señores, ¿no? Así es que muchas gracias, Alan. Y bueno, ya algunos ya se fueron, éramos 34, ya nomás quedamos 27, y es que el horario, bueno, a algunos sí nos va apretando. Yo los dejo, amados, porque hace 15 minutos debí salir a hacer algunas cosas, ¿no? Ya tenía programado esto, y por hoy les agradezco a todos que hayan venido. Gracias, Salvador, por tu taza, ya la vi también, ¿no? Y que el Señor me los bendiga con su paz, con sabiduría, con salud, y tengan un muy próspero día también. Un abrazo para todos. Pueden abrir sus micros. Bendiciones.